Bienvenidos amigos del terror a una nueva historia que resonará en su alma. Hoy les traemos la historia de un jardín que no es lo que parece. Un lugar donde la belleza es solo una fachada y los secretos oscuros se esconden entre las hojas. Prepárense para adentrarse en El Jardín de los Susurros. Todo comenzó cuando la familia Torres decidió mudarse a una antigua casa a las afueras de un pueblo de nombre San Lorenzo. La casa, de estilo victoriano, había estado vacía durante años, y la comunidad murmuraba historias sobre su pasado. Al llegar la familia, se sintieron cautivados por el enorme jardín que rodeaba la propiedad. Flores de colores vibrantes y plantas exóticas creaban un paisaje de ensueño, pero había algo inquietante en el aire, como si el jardín tuviera vida propia. Desde la primera noche, empezaron a escuchar susurros, sonidos suaves como si las plantas conversaran entre sí. Clara, la única hija de la familia Torres, se sintió fascinada. Cada vez que se acercaba al jardín, los susurros parecían intensificarse, llamándola a descubrir lo que se escondía en su interior. Sin embargo, sus padres, Marta y Javier, estaban más preocupados por las constantes discusiones sobre la mudanza y la adaptación a su nuevo hogar. Una tarde, mientras exploraba, Clara encontró un viejo diario escondido entre las raíces de un rosal. Las páginas estaban desgastadas, pero las palabras eran claras. El jardín había sido cultivado por la familia de la Cruz, quienes habían hecho un pacto con fuerzas sobrenaturales para mantener su esplendor. A cambio, el jardín se alimentaba de los recuerdos y emociones de aquellos que vivían en la casa. La curiosidad de Clara creció al leer cómo, tras cada pérdida, las plantas se volvían más exuberantes y bellas. Con cada día que pasaba, Clara se volvió más cercana al jardín. Los susurros de risa y llanto la rodeaban, y su curiosidad la llevó a preguntarse, ¿qué recuerdos estaban atrapados en esas plantas? Pero cuanto más se sumergía en el misterio, más notaba que su propia alegría empezaba a desvanecerse. Su familia comenzaba a pelear. Sus padres se sentían cada vez más inquietos, y la sombra de una tristeza inexplicable se cernía sobre ellos. Las flores se tornaban más hermosas, pero el ambiente en casa se tornaba más sombrío. Una noche, Clara decidió que debía descubrir la verdad. Armándose con una linterna, se aventuró al jardín bajo la luz de la luna. Allí, los susurros se volvieron un grito. «¡Ayuda! ¡Libéranos!», clamaban las voces. Entre las sombras, Clara vio figuras difusas que se desvanecían entre las plantas. Eran los ecos de las almas atrapadas, perdidas en el tiempo. Desesperada, Clara corrió hacia el diario y leyó la última entrada, que hablaba de un ritual. Para liberar al jardín debes ofrecer un recuerdo valioso. Recitaba lo último escrito en el libro. Sin pensarlo dos veces, decidió hacer una ofrenda. Cerró los ojos y recordó uno de sus días más felices, la vez que su familia había ido a la playa. El olor a sal y el sonido de las olas se reflejaban en su mente, y en un acto de amor, decidió dejar ese recuerdo. Al abrir los ojos, el jardín comenzó a temblar. Las plantas se agitaron, y las voces de las almas atrapadas comenzaron a unirse en un canto armonioso. Clara sintió como una luz brillante la envolvía, y las sombras comenzaron a disiparse. A su alrededor, el jardín empezó a florecer de una manera que nunca antes había visto, liberándose de la oscuridad que lo había consumido. En ese momento, una sensación de alivio y paz llenó el aire, y Clara supo que había tomado la decisión correcta. Al amanecer, la familia Torres despertó sintiéndose renovada. Las discusiones se habían desvanecido, y una paz inusitada llenaba el hogar. Clara, sonriendo, sabía que había salvado no solo el jardín, sino también a su familia. Sin embargo, había algo que aún la inquietaba. Aunque el jardín había recuperado su esplendor, las voces de las almas aún resonaban en su mente. Se preguntó si realmente habían sido liberadas o si habían quedado atrapadas en una forma diferente. Días después, Clara comenzó a notar cambios extraños en el jardín. Algunas plantas parecían marchitarse, mientras que otras florecían de maneras imposibles. Las flores eran más vibrantes, pero a veces, al tocarlas, sentía un escalofrío recorrer su cuerpo. En una de sus exploraciones descubrió un nuevo rincón del jardín que nunca había visto antes, un pequeño estanque cubierto de niebla. Al acercarse, escuchó nuevamente los susurros, más fuertes que nunca, llamándola con promesas de secretos y maravillas. Con el corazón latiendo con fuerza,
Clara miró dentro del estanque y se sorprendió al ver reflejados no solo su rostro, sino también imágenes de su familia, momentos felices y tristes, todo entrelazado en una espiral de colores. Fue en ese instante que comprendió que el jardín había cambiado. Ahora no solo albergaba recuerdos del pasado, sino también los de su futuro. Cada emoción que sentía podía transformarse en una planta, en un eco, en una sombra. Decidida a entender lo que estaba sucediendo, Clara comenzó a visitar el estanque cada noche. Las visiones se volvían más intensas, mostrando su vida en el futuro. Momentos de alegría, pero también visiones de tristeza y pérdida. Una noche, vio a su madre llorando abrazando una planta marchita. El dolor de esa visión la atravesó como un rayo, y entendió que el jardín seguía alimentándose de sus emociones, pero esta vez, el precio sería más alto. Aterrorizada, Clara decidió que debía confrontar la esencia del jardín. Con el diario en mano, se adentró en la oscuridad del corazón del jardín. Allí, entre las sombras, encontró una figura. Era un antiguo espíritu que custodiaba el jardín. «Soy el guardián de los recuerdos», dijo con una voz profunda. «Este lugar es un vínculo entre lo que fue y lo que será. Cada emoción, cada susurro alimenta su poder, pero hay un precio a pagar». Clara con valentía preguntó cómo podía romper el ciclo. El espíritu le dijo que debía hacer una elección: quedarse en el jardín y convertirse en su guardiana, perpetuando el ciclo de recuerdos, o renunciar a todo lo que había sentido por un recuerdo feliz, liberando así el jardín de su poder. La decisión era difícil. Ser guardiana significaría vivir para siempre en ese lugar, pero renunciar implicaría perder todo aquel recuerdo feliz por el cual ella había pasado. Finalmente, Clara optó por la libertad. Con lágrimas en los ojos, cerró los ojos y ofreció todos los recuerdos felices que había almacenado en su corazón. Un estallido de luz iluminó el jardín, y las sombras comenzaron a danzar antes de desvanecerse. Las plantas se marchitaron lentamente, dejando solo un hermoso campo de flores silvestres, libres de secretos oscuros. Al amanecer, Clara se despertó rodeada de su familia. El jardín era ahora un lugar de paz y serenidad. La familia Torres, sin los susurros ni las sombras, se dedicó a cultivar nuevas memorias, esta vez sin el peso del pasado. Clara sabía que había liberado no solo al jardín, sino también a su familia de las cadenas de la tristeza, pero con ello comprendió que los recuerdos más felices de su vida se habían perdido en el tiempo y espacio. Así termina nuestra historia de hoy. Recuerden, amigos, que no todo lo que brilla es oro, y que a veces los susurros en la oscuridad pueden llevarnos a lugares inimaginables. ¿Cuál es el precio de los recuerdos? A veces puede ser más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. No olviden suscribirse y activar la campanita para más historias que desafían la realidad. Hasta la próxima. Que tengas lindas pesadillas.